Amigos televidentes, bienvenidos otra vez a su programa Actualidad Fiscal, Tecnológica y Financiera. En el día de hoy tenemos la participación de Basilio Sánchez, quien es contador público autorizado. Pero además Basilio es un profesional de larga data en el ejercicio de esta profesión de la contabilidad y, por supuesto, Basilio fue expresidente del Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana. Basilio, ¿cómo te sientes? Muchas gracias, maestro Nicolás, por permitirme compartir, ¿verdad?, en este espacio y poder socializar sobre los aspectos, ¿verdad?, de la profesión y económicos. Excelente. Basilio, queremos que nos aborde los temas que tratan sobre los retos y oportunidades que tenemos a partir de la nueva ley de contadores que recientemente, el pasado 18, fue aprobado en primera lectura por el Senado de la República. Pero previo a ello, nos gustaría, Basilio, que tú nos digas realmente cómo ha estado funcionando la profesión de la contabilidad en República Dominicana, porque hay mucha gente que cree que con esta aprobación de la ley es que se regula el ejercicio de la profesión. Mira, es un buen punto poder hacer este preámbulo. Y primero, porque ya todo el tema de este proyecto de ley es de información pública, está en todos los periódicos han hecho una reseña de lo que contiene este proyecto de ley, habla de establecer un marco regulatorio. Sin embargo, nuestra profesión es una profesión que está regulada desde el 1944 con la ley 633. Y pudiéramos decir que la ley 633 es una ley marco, porque ha podido mantenerse hasta el día de hoy siendo un vehículo de regulación de la profesión contable. Evidentemente, el mundo que tenemos hoy es un mundo totalmente distinto a 5 años atrás. O sea, yo diría que la pandemia, si miramos la pandemia y antes y después, la pandemia hizo una transformación, ha obligado a todos los actores a que reformulen su forma de hacer las cosas. En el caso de la profesión de la contaduría, fíjate que hemos tenido una serie de avances que no necesariamente han venido patrocinados, diríamos, por el propio regulador, que es el instituto, sino por otras leyes. Por ejemplo, nosotros tenemos la ley de sociedades comerciales. En la ley Correcto. de comerciales se establecen dos artículos importantes, uno de ellos es el artículo 31, que establece la obligatoriedad de llevar la contabilidad, y el otro es la obligatoriedad de hacer auditar los estados financieros en base a la reglamentación normativa adoptada localmente, que evidentemente son las reglas normativas que adopta el Instituto de Contadores. Además, y lo hemos convivido, por ejemplo, tú y yo, que hemos participado en múltiples eventos internacionales. El Instituto de Contadores es miembro de la IFAT, que es la International Federation of Accountants, que ante el IFAT es el órgano representativo de la profesión y, por vía de consecuencia, es miembro de la AIC, que es el órgano regional. Entonces, nosotros a nivel de la profesión hemos ido avanzando y cuando echamos una mirada a los reguladores, por ejemplo, la Superintendencia de Bancos, fíjate que a través del reglamento de activos se establece entonces la circular 04-2015, donde establece un ordenamiento para que los bancos exijan tanto la firma de un contador independiente como de una firma de auditoría en los estados financieros auditados. Y cuando vemos, por ejemplo, el decreto 723, que establece la figura del sello del contador, donde obliga que los estados financieros, que ahí es bueno aclarar, Nicolás, Sí, que para los contadores entienden que son la declaración de impuestos
que deben de llevar el sello, es el dictamen del informe del auditor que lleva el sello, que avala o Según lo que ampara. establece el decreto. Eso es lo que establece el decreto. Sin embargo, veo, Basilio, que en este nuevo proyecto de ley, y para quizás aclarar esas dudas que tú planteas, se incluye, ahora no sería por decreto, porque tú sabes que con el tema que ha habido con DGI, ha habido una discontinuidad en cuanto a la aplicación del sello. Sin embargo, ahora va a ser por ley, o sea que todos los estados financieros deben tener de manera obligatoria los sellos que tú nos estás comentando. Mira, yo quisiera, y ahí vamos entonces a ver, analizar la ley, el proyecto de ley. Fíjate que para tranquilidad de la comunidad contable, de los contadores de la República Dominicana, este proyecto de ley es una conciliación entre el Instituto de Contadores y el CODOCON, que son, diríamos, los organismos que han estado de manera paralela, ¿verdad? Uno por ley, el otro por Por una un ley, decreto. por un decreto. Han estado, diríamos, de manera más, digamos, el CODOCON Más visible más en cuanto visible. a lo que es el ejercicio de la profesión. Correcto, hay otros grupos que han Sí, coexistido, exactamente. pero no tanto como el CODOCON a nivel de posicionamiento, y sobre todo que el decreto en el 2001, Hipólito le dio el beneficio de la parte del sello, ¿verdad? Y eso es historia. Lo importante es el tema de la reconciliación, ¿verdad? De estos dos grupos profesionales. Y se ha logrado entonces este proyecto de ley, que es un producto de ambos. Correcto. Y no va a haber una tercera institución, o sea, va a haber una institución que es la continuadora jurídica, ¿verdad? De ambas instituciones que actualmente existen en República Dominicana. Exactamente, que conviven de manera separada y no, porque hay quienes quieren a veces establecer una discusión entre el regulador y lo demás. Y yo creo que lo más importante es, al punto donde se ha llegado, que es convenir un proyecto de ley moderno que esté ajustado a los tiempos y que tenemos que estar claros de que este no es una ley, no va a ser una ley perfecta. Es correcto. Entonces, fíjate. Siempre va a tener oportunidades de mejora. Totalmente. Y yo diría que este proyecto de ley, y cuando esto, ¿verdad? Con todas las buenas expectativas se convierte en ley, no va a durar tanto tiempo para ser modificada porque el mundo va Es muy muy cambiante. cambiante. Y fíjate, por ejemplo, yo diría que hay elementos que es importante resaltar. Cuando vemos, por ejemplo, la necesidad de ampliar lo que es la estructura, el gobierno corporativo, que es Lo que sería la Junta Nacional. la Junta Nacional. Actualmente, ¿cuánto tiene y qué propuesta tiene la ley? La Junta está compuesta por cuatro miembros nacionales y 3 miembros regionales, que también es bueno aclarar para fines de las aspiraciones, por ejemplo, de eleccionarias en su momento, de que no son 7 miembros lineales, o sea, hay 3 miembros que son representantes de las filiales, ¿verdad? Convertidos en regionales, y 4... De las regionales este, sur y norte. norte. Y norte, exacto. Entonces, ahí... O sea, representantes de las regionales, en este caso. Exacto, ante la Junta, que se convierten en vocales en la Junta Nacional. Y diríamos claro que, y escúchame que te interrumpa, eso no limita que cualquier líder regional pueda ocupar también una posición a nivel de las 4 posiciones principales. Totalmente, porque es un tema y sobre todo que en las regiones, en las filiales, tenemos contadores con muchos méritos, muy preparados, que perfectamente que de hecho tenemos un contador del Cibao, que actualmente es el presidente de la Asociación Interamericana de Contabilidad, que es nuestro amigo Nelson Han. Sí, el cual aprovecho este espacio para felicitarlo una vez más por esa, ¿verdad? Esa distinción que nos honra como país, porque la verdad que nuestro amigo Nelson Han es un profesional de alto nivel y un fajador, por eso diríamos está en esa posición. Fíjate que en este proyecto de ley se está viendo que las posiciones, primero, son pocas, pero además de eso hay una necesidad
que se plantea en el mismo proyecto de ley y el siguiente. El proyecto de ley plantea lo que es la Escuela Nacional del Contador, que ahí siempre recuerdo al pasado presidente Felipe Montero, que Felipe Montero decía en su junta, en la cual yo fui presidente del Comité de Ética, él siempre decía en sus reuniones que el instituto debe de tener una universidad de segundo piso. Ese era el Sí. sueño y trabajó enfocado en lograr... No, de hecho, te comento que tuvimos a Felipe la semana pasada precisamente en el programa tratando el tema de lo que es el análisis de la ley, y una de las cosas que él decía que aunque se retomaron los trabajos en su directiva, realmente el proyecto que se presentó al Congreso fue el que se terminó en tu gestión. Mira, a Felipe hay que reconocerle, Felipe es un profesional de mucha visión y según conversaba en su momento con Felipe, él me dice que esas conversaciones iniciaron en la Junta de Perelló. Ok. El primer encuentro como de esos grupos, comenzar a buscar A una manera. retomar el tema, a re- porque el asunto de reunificar los gremios y actualizar la ley es un tema que tiene mucho tiempo barajándose a nivel principalmente el Instituto de Contadores. Correctamente. Entonces, fíjate que diríamos, en este grupo de contadores que son un relevo, Felipe Lázaro, Pedro Mato, Villini, la presidenta Gisela, que hay que darle un reconocimiento en toda esta vida gremial, una fajadora, y el mismo Hermógenes. O sea, ese grupo, ¿verdad? Es un grupo generacional que viene, Lázaro, sí, Lázaro Arias, o sea, le dicen que fue el presidente posguerra. después de esos conflictos que existieron en ese De esos entonces. conflictos. Entonces, pues fíjate que por eso, y eso, el que hagamos estos comentarios justifica aún más el por qué la necesidad o lo difícil que fue poder unificar, ¿verdad?, estos grupos. Y eso en la Junta de Perelló se inicia, se retoma ese encuentro. Los trabajos de actualización de la ley. Yo diría, lo que se plantea ahí es la posibilidad de retomar aquella idea de ir con una Propuesta. unificada. Perfecto. En la Junta de Felipe es que entonces se le da carácter a eso. Y tengo que decirte, Nicolás, y a los amigos televidentes y los amigos que nos siguen en las redes sociales, que la Junta de Felipe se pasó 2 años trabajando arduamente ese proyecto de ley y fue sometido a asamblea y no fue aprobado en la asamblea de la Junta de Felipe. Sin embargo, con la visión de continuidad que tenemos, el grupo que hemos ido sucediendo, por ejemplo, encabezado por la presidenta Gisela, la presidenta Gisela retoma. Que es bueno recordar, Basilio, a los amigos televidentes, que nuestra amiga Gisela León fue o ha sido la única presidenta mujer en el Instituto de Contadores Públicos Autorizados. O sea que eso fue diríamos, un hito en la profesión de nuestra, porque en ese entonces teníamos ya 75 años. Y nuestra amiga Gisela, también desde Santiago, entonces tiene el mérito de ser la primera presidenta que ocupa ese sitial en el instituto. Sí, definitivamente. Nos honra Gisela o sea, de ser una colega, yo en el caso particular le acompañé como vicepresidente en su junta. Y el trabajo que desarrolló esta junta liderada por la presidenta Gisela fue justamente de lograr que este proyecto se aprobara en la asamblea de los miembros del instituto, una asamblea nacional, y ahí se aprueba y diríamos ya todo el ritmo que sigue el proyecto. De hecho, en la Junta de Gisela se sometió el proyecto en el Senado, pero no prosperó. Y en la Junta nuestra volvimos y retomamos, hicimos un trabajo de revisión y lo que hicimos fue que se le entregó el proyecto al senador Franjul
y con el equipo, que hay que agradecer, el equipo de abogados del senador Frank hizo un gran trabajo. Todo esto en coordinación con los líderes del Colegio Dominicano de Contadores. Siempre, nunca se dio un paso sin haberlo consensuado con ellos y los aportes de ellos. Y bueno, la actual Junta, pues evidentemente con un sentido de continuidad, pues los amigos del Codocón, por ejemplo, Fulvio, Semari Santana, el amigo Kennedy, Cabrera, Miguel Cabrera, y hay otros colegas por ejemplo, hay uno de ellos que es abogado, que un trabajo extraordinario. O sea, ha sido un trabajo de equipo. Por ejemplo, fíjate que se comentaba o se discutía en estos días sobre el tema como de los méritos de quién. Yo diría que primero es un proyecto de ley y al final el mérito, lo que hay que darle primero a la profesión, a todos los contadores, porque el rol de cada junta es lograr y dar continuidad a los trabajos que hacen cada directiva cada 2 años en el Instituto de Contadores. Basilio, quisiéramos que tú nos abordes cuáles han sido, diríamos, las mejoras puntuales que tiene este proyecto de ley que pudiéramos decir que corrigió situaciones que teníamos en la ley anterior. Pero vamos a querer que lo hagamos después de esta pausa. Volvemos ahora.